Vamos a comenzar el curso de posgrado en ética. Vamos primero a presentar el programa, algunos de los objetivos, algunas de las unidades que tiene, las ideas principales que lo motivan, y vamos a exponer algo sobre el método de evaluación. Antes de comenzar, sin embargo, me gustaría hacer dos referencias a dos autores muy importantes que vamos a tomar como para plantear la problemática. El primero es Immanuel Kant, que en 1784 escribe un texto llamado Respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración? Leo un pequeño fragmento y luego explico. Dice Kant, la ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. La minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro. Uno mismo es culpable de esa minoría de edad cuando la causa de ella no reside en la carencia de entendimiento, sino en la falta de decisión y valor para servirse por sí mismo de él sin la guía de otro. La pereza y la cobardía son las causas de que una gran parte de los hombres permanezca gustosamente en la minoría de edad a lo largo de la vida, a pesar de que hace ya tiempo la naturaleza los liberó de esta conducción ajena. Y por eso es tan fácil para otros erigirse en sus tutores. Es tan cómodo ser un menor de edad. Si tengo un libro que piensa por mí, un director espiritual que reemplaza mi conciencia moral, un médico que me prescribe la dieta, etc., entonces no necesito esforzarme. Si puedo pagar, no tengo necesidad de pensar. Otro asumirá por mí tan fastidiosa tarea. Kant, en este periodo ilustrado, piensa que la razón humana, que considera universal y que de usarse del mismo modo, según Kant, llegará a los mismos resultados, es la herramienta por la cual el ser humano asume su mayoría de edad. La capacidad de conducirse a sí mismo en todo terreno, particularmente en el terreno moral. Esta idea de que una razón finalmente autotransparente y clara y capaz de motivar al ser humano es la herramienta moral por antonomasia, es puesta en duda, en discusión por Nietzsche, quien escribe lo siguiente: el problema del valor de la compasión y de la moral de la compasión parece ser en primer momento tan solo un asunto aislado, un signo de interrogación solitario. Mas, a quien se detenga en esto una vez y aprenda a hacer preguntas, aquí se dará cuenta de que le sucederá lo que me sucedió a mí. Se le abre una perspectiva nueva e inmensa que se apodera de él. Y se le abre como una nueva posibilidad, de la cual surgen toda suerte de desconfianzas, de suspicacias, de miedos. Vacila la fe en la moral, en toda moral. Finalmente se deja oír una nueva exigencia. Enunciémosla. Necesitamos una crítica de los valores morales. Hay que poner alguna vez en entredicho el valor mismo de esos valores morales. Y para eso se necesita tener conocimiento de las condiciones y circunstancias en que aquellos surgieron, en las que se desarrollaron y modificaron. Esto se llama método genealógico, pero no importa. Lo que importa es que Nietzsche nos pone en duda sobre el valor que todo el mundo presupone de la moral y pone en cuestión el momento del surgimiento de ese valor. O sea, rompe, entre otras cosas, con lo que recién planteábamos de la razón humana como capaz de generar deberes capaces de ser universalmente reconocidos y aceptados. En este momento aparece un momento, digamos, se nos instala un periodo de crisis, porque es muy difícil fundamentar nuestras opciones morales. De hecho, Nietzsche habla de valores, lo cual es ciertamente un problema para la ética, ya que la noción de valor implica por sí misma una noción de mutación, de cambio. El propio marco económico del que vienen muestra esta mutación. Para comenzar entonces nuestro trabajo, lo que vamos a hacer es plantear algunos de los problemas que enmarcan esta época en la cual la crisis sobre
cuáles sean las fundamentaciones de la moral y, por cierto, cuáles sean los requisitos y las consecuencias que el razonamiento moral se desprenden para que la opción moral sea fundamentada, es que tenemos que empezar con una primera unidad que describa cuál es la situación moral de nuestra época. Esta caída de los fundamentos y esta dificultad también, a partir del propio lenguaje que usamos en ética, de utilizar un lenguaje proveniente de otra época histórica, que sin embargo se sigue utilizando habiendo cambiado su contexto de surgimiento y de comprensión. Por ello, en esta primera unidad lo que vamos a hacer es analizar brevemente el significado de los términos morales. Por ejemplo, qué diferencia hay entre ética y moral, cuál es la diferencia entre la ética y otros modelos de normar la conducta humana, cuáles han sido los principales modos de entender el fenómeno moral, etc. Una segunda unidad va a ser de corte histórico. Lo que haremos es aproximarnos a los diversos modos en que se comprendió el fenómeno moral con características epocales transversales a las diferentes posiciones teóricas sobre la ética. Trataremos de ver cuáles fueron sus contextos de surgimiento, sus contextos de validación y cuáles fueron los principales autores que fueron atravesados por ese contexto, más allá de las diferencias de los diversos autores de un mismo periodo. Trabajaremos cuáles fueron las éticas de la era del ser, llamadas así a las éticas que corresponden al periodo griego y al periodo medieval, las éticas de la era de la conciencia en la modernidad y las éticas de la era del lenguaje. Finalmente, algunos aportes desde América Latina contemporáneos en este sentido. La tercera unidad trabajará las clasificaciones éticas, los métodos y los modos de argumentación moral. Esto es importante porque a la hora luego de plantear un proyecto y analizarlo a un proyecto de ética, por ejemplo, a un proyecto de fundamentación ética de un proyecto de investigación, por ejemplo, es importante saber cómo se utiliza el lenguaje y de qué se está hablando cuando se dice, por ejemplo, que se acudirá a un método consecuencialista para justificar una determinada acción. Finalmente, luego de hacer este análisis más analítico, por decir así, del lenguaje, iremos a algunos problemas concretos de la ética, algunos campos de aplicación concretos de la ética. Por ejemplo, ingresaremos en alguna de las aplicaciones en problemas ecológicos, en problemas de bioética, en problemas de ética social, etc. Y trataremos de ver en algunos principios contemporáneos, como por ejemplo el principio de responsabilidad, alguna posible respuesta a estas dificultades, a estos dilemas. Un último punto es la cuestión de la evaluación. En la plataforma Moodle se encuentra una serie de preguntas. Cada una de ellas está acompañada de una referencia bibliográfica. La idea es que quien lea el texto puede, a partir de esa lectura, elaborar una síntesis que le permita responder a esta pregunta.